Macri se quedó sin cerebro. ¿Por qué? Bueno, convengamos que Jaime Durán Barba tomó distancia de él. Incluso llegó a decir que para él Macri ya era un tema superado. Y llenó de elogios a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Durán Barba, uno de los pensadores del macrismo, uno de los pensadores profundos del macrismo, ¿no? Pero ahora le llegó el tiempo a quien era el filósofo del macrismo. No sé si ustedes se acuerdan, Alejandro Rosichner. Alejandro Rosichner dice que se hartó de la política y que se va a dedicar a otra cosa, se va a dedicar a su empresa, que es una empresa que le vende a las empresas creatividad a partir de los juegos. Que estaba un poco decepcionado de todo lo ocurrido, decepcionado del resultado electoral y que la política hoy es una zona estéril para el pensamiento. Esto dijo Alejandro Rosichner. Y uno piensa en manos de quién estuvimos, ¿no? En todos estos años. En manos de quién estuvimos estos últimos 4 años. Yo recuerdo cuando apenas asume el gobierno de Cambiemos, luego Juntos por el Cambio, había de parte de muchos comunicadores, periodistas, pensadores intelectuales también, una incesante búsqueda de algo excepcional en el macrismo, ¿no? O sea, como una especie de movimiento fundacional de una nueva derecha, de gente progresista, pero de derecha. Un oxímoron, una cosa muy, muy rara, ¿no? Porque es raro ser progresista y a la vez conservador. Aunque es cierto que se puede ser conservador en algunas cosas, progresista en otras. Pero todo junto, eso presente en el marco de una opción política como era el macrismo, realmente era raro, era curioso. Igual, si ustedes se toman el trabajito de ir a ver lo que decían, o lo que se decía ya por el 2016 de Mauricio Macri, y el trato que se les daba tanto a Durán Barba como al filósofo Rosichner, era una especie de aplanadora. Una aplanadora que venía a explicarnos cómo era el mundo después del populismo, ¿no? Y hacían cola muchos para aplaudir, tanto a Durán Barba, a quien veían genial. Yo recuerdo realmente un tratamiento al ecuatoriano lindante, ¿no? Con una especie de apreciación extraordinaria, ¿no? El tipo había venido de otro planeta y nos venía a explicar cómo era la Argentina, nos venía a explicar cómo era el mundo y venía a modernizar absolutamente todo lo que tenía que ver con el proselitismo electoral y las campañas y No me quiero extender mucho porque hoy todo eso parece raro, ¿no? Porque los resultados de tanta brillantez los tenemos a la vista. Y en el caso de Rosichner, que era un tipo que era filósofo, hijo de un capo, como se llamó León Rosichner, que había empezado en la rock and pop con Pergolini, que hablaba de filosofía y de rock, y que después descubrió ya de grande que si vos le vendés cosas a las empresas son capaces de comprar cualquier cosa y se les puede sacar plata. Sí, hizo mucho dinero con eso, sigue haciéndolo. Y hasta se involucró en política, pero se involucró fuertemente en política, ¿eh? Las cosas que dijo Rosichner sobre Mauricio Macri también. Era el Dalai Lama, ¿no? Macri era el Dalai Lama. ¿En manos de quién estuvimos?, me preguntaba. Porque toda esa inteligencia, todo el cerebro de Macri, por decirlo de alguna manera, nos condujo a donde nos condujo. ¿Y saben dónde? Estaba escuchando recién a Martín Guzmán. Y Martín Guzmán, moderado como es, tranquilo como es, describió un escenario patético, que es el verdadero escenario al que nos trajo Mauricio Macri, su mejor equipo de los últimos 50 años, y el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de su cerebro, Durán Barba y Rosichner. ¿Y dónde nos trajo esta gente? Bueno, nos trajo a un país que tiene en los próximos 4 años vencimientos
de deuda, es decir, cuestiones a pagar de la deuda, servicios de deudas a pagar, por, escuchen bien, 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares. La creatividad de Alejandro Rosichner nos trajo a un país donde todos los que vivimos en él debemos 200.000 millones de dólares, tenemos que pagar en los próximos 4 años. Cuando asumió Mauricio Macri, las acreencias, los servicios de deudas a pagar por la República Argentina en el periodo 2016, 2020 o 2015, 2019, en realidad eran de apenas 50.000 millones de dólares. Por supuesto estamos hablando siempre de fortunas, ¿no? Pero cualquiera sabe que 200.000 es más que 50.000 y cualquiera puede entender que 50.000 millones de dólares son más manejables en materia de negociación, de renegociación o de lo que sea, que 200.000 millones de dólares. Y son corresponsables de esta situación todos los que advirtieron en su momento cosas que en los hechos se resultaron falsas, ¿no? Demostraron ser falsas. Durán Barba no era ningún genio. Rosichner no es que había inventado la teoría de la relatividad. Macri no era la nueva derecha. Y en realidad cuando pensamos el proceso que vivimos, yo creo que lo más parecido a eso que realmente terminó ocurriendo se llama Patricia Bullrich. Digamos, el primitivismo de Patricia Bullrich es la mejor descripción de esos 4 años funestos, esos 4 años infames en los que la Argentina nuevamente se pone a merced de acreedores con una enorme fragilidad en su economía, con una restricción externa realmente muy grave, y que hay un ministro ahora que, claro, no dice ni las picardías de Durán Barba, ni se le ocurren las cosas geniales y superlativas que se le ocurrían a Rosichner, pero que está hoy ante un plenario del Congreso de la Nación, explicando por qué la deuda es impagable y por qué es insostenible en los plazos, en los términos, con los intereses y con los montos que dejó Mauricio Macri. Les decía, por sus frutos los conoceréis. La verdad es que esto no ha sido una pesada herencia. Es más que una pesada herencia. Es un ancla en el cuello de la nación, de la que va a ser muy difícil zafar. Muy difícil zafar. Uno agita a veces la idea de la esperanza, porque, como decían las viejas, es lo último que se pierde, ¿no? Ahora, para tener esperanza cuando uno conoce y ve los números, para tener esperanza cuando uno ve lo acotado del margen de maniobra en los que se está moviendo el gobierno de los Fernández, hay que ser un poco, ¿cómo decirlo?, excesivamente optimista para tener esperanza. Pero está claro que conviene ser, en muchos casos, optimista que pesimista. Sobre todo porque si vos tenés que salir del agujero en el que nos metió Macri, es mejor hacerlo creyendo que se puede hacer eso que negándoselo desde un comienzo o desde un principio. Hoy estaba allí Guzmán y mientras él hablaba se conoció una noticia importante. Le había dado en realidad Ari Lijalad muy tempranito, había anticipado aquí en el Destape Radio que Carlos Zanini, el procurador del Tesoro, el jefe de los abogados de la Nación Argentina, apoyó el pedido de la fiscala Gabriela Boquín para intervenir el Correo Argentino. Ustedes saben, recuerdan, Macri quiso enjuagar la deuda de más de 70.000 millones de pesos que tenía con el Estado, atendiendo a ambos lados del mostrador. Gente de su grupo, del grupo Macri, en la empresa, y él mismo, y otros, ex SOCMA, ex de la empresa de Macri, actuando dentro del Estado. Atendían
de ambos lados del mostrador se beneficiaban. En eso uno vuelve a preguntarse, ¿en manos de quién estuvimos, no? De alguien que es capaz de llegar a la máxima instancia institucional del país siendo presidente para arreglar un problema de familia, un problema de la empresa familiar. En realidad es que todo lo que no pagan lo ganan. Un negocio, el negocio del correo. Hoy el jefe de los abogados del Estado dijo: hay que intervenir la empresa, hay que desalojar a todos los funcionarios macristas que hay en la empresa y reordenar esto para ir a su salvataje y hacerle pagar a los que tienen que pagar lo que le deben al Estado hace ya 16 años. 16 años. Eso sucedía hoy, el mismo día en el que Martín Guzmán está tratando de explicar por qué tenemos una oportunidad última y definitiva, si es que el proceso de reestructuración se da en los plazos y en los términos que el gobierno quiere, y mientras Macri se queda sin su cerebro, porque tanto Durán Barba tomó distancia, como también finalmente Alejandro Rossini, dos que nos hablaron y mucho de lo bien que le iba a ir a la Argentina con una derecha democrática, lúcida, moderna, expresada en Mauricio Macri, un señor que cuando llegó a presidente hizo lo que hizo, y en el único espacio en el que demostró tener algún talento fue en el tratar de generar a partir de un desfalco un gran negocio para él y para su familia a través del correo argentino. Esto es Fuerte y al Medio.